Muy bien, a mí me complace mucho estar aquí compartiendo con ustedes y compartiendo con Mónica, a quien conozco desde hace muchos años. Para mí es también un aliciente, pues un gran honor poder eh, compartir con todos y poder compartir el estrado con Mónica. Creo que vamos a hablar algunas cositas que quizás para ustedes son básicas, quizás no, pero nunca está de más eh, refrescar un poco las cosas y introducir un poco también de la discusión actual, pues con todos los cambios que siempre vamos a estar viendo en nuestra industria. Eh, a mí personalmente me gusta el enfoque de qué hacemos y por qué lo hacemos. Yo creo que eso es fundamental. El trabajo que todos nosotros en la industria llevamos a cabo, desde el manager hasta el trabajador de campo, pasando por los supervisores, por los especialistas en plagas, especialistas en riego, es fundamental y forma parte eh, integral de ese muro gigantesco que es la industria del vino. Cada uno de nosotros somos un ladrillo, una parte de eso, pero entre todos formamos esa gran unión. Y a eso me refiero con la primera parte del título y vamos a hablar sobre el manejo integrado de plagas. Manejo integrado de plagas, que es un concepto que se ha manejado por más de 40 años, desde los años 90, según un poquito de investigación que pude hacer al respecto y que para nosotros ahorita pues nos suena cada vez más. Uh, y quise incluir algunas imágenes por ahí como la montaña esa maravillosa que se ve allá atrás. Vamos a ver cuántos adivinan dónde es eso. ¿Cuál será ese pico nevado? Queda cerca. Está tibio. Pero bueno, este es el monte más alto de Norteamérica, sin incluir Alaska. Y está aquí en la Sierra Nevada. Se llama Mount Whitney. Y eso forma parte de nuestro ecosistema. En esto del control integrado de plagas, vamos a ver, creo que tenemos que comenzar por definir qué es una plaga. Y esta información yo la saqué de una de las publicaciones más importantes de la Universidad de California, donde define las plagas como organismos que dañan o interfieren con las plantas y animales deseables en nuestros campos, huertos, parques, áreas naturales, el ecosistema en general. Y dentro de este conglomerado de plagas y enfermedades, en ocasiones podemos conectar la palabra plaga con insectos, pero no se va mucho más allá, es un ámbito mucho más amplio. Dentro de plagas consideramos las malezas o los zacates. Dentro de plagas tenemos los pájaros, los roedores, los topos, los ratones y otros mamíferos que nos impactan en la viña. Invertebrados, insectos, ácaros, caracoles y otros organismos que son tan pequeños que no lo podemos ver, tales como nemátodos y los organismos patógenos como bacterias, hongos y virus que afectan a la viña de diferentes formas. En este slide lo que quise traer fue un poquito de ilustración precisamente a lo que acabamos de decir. Aquí están un popurrí de las diferentes plagas que nos afectan, desde la chicharrita, el de las salas cristalinas, hasta problemas bacteriales de agallas,
los hongos patógenos tales como la botrytis, el mildew, los insectos muy pequeños pero muy peligrosos, los pájaros y el daño tan grande que hacen. Aquí vemos una malla contra los pájaros. Nosotros no es que salimos a poner veneno para los pájaros, ni tampoco salimos con una escopeta a matarlo, ¿verdad? Pero utilizamos otros métodos que nos permiten manejar la plaga. Los topos, en este caso un viñedo nuevo recién plantado siempre va a tener una presión de topos y de roedores muy grande. Entonces hay que adelantarse a esas condiciones de diferentes maneras. Enfermedades de hongos o fungosas que afectan el tronco de la planta. Este es el caso de la Eutaipa o de la Botryophaeria, que está dentro del tronco de la planta y que no hay manera de eliminarlo en forma efectiva. En este caso de los mildiou y de la podredumbre, hay otras maneras que lo podemos controlar, que son los sprays o que son las prácticas de manejo, pero hay otras enfermedades que su control es mucho más complicado. Aquí vemos enrollamiento de la hoja, vemos síntomas de la enfermedad de Pierce y su efecto devastador sobre la planta, muy conectado con este amiguito que está acá, que es un vector de la enfermedad. Un vector es aquel individuo, insecto o plaga que es capaz de picar aquí, como el mosquito, y picar acá y transmitir la enfermedad. Y los problemas de nemátodos y cómo se manifiestan en las raíces de las plantas. Estos son ejemplos de plagas muy diversas. Y siempre cuando hablamos de manejo integrado de plagas, por sus siglas en inglés IPM o MIP en español, siempre tenemos en nuestra conciencia, en nuestra presencia, el ecosistema. ¿Quién adivina cuál es este cerro? No. Este sí está lejos, pero está en la República Mexicana. El Popo. El imponente Popo. Así que queremos proteger el ambiente. El objetivo fundamental del manejo integrado de plagas es controlar las plagas, manejar las plagas, garantizando lo mejor posible la protección al ambiente, la protección al ecosistema, la salud humana y preservar lo que llamamos en forma global el ecosistema. ¿Somos todos aquí parte del ecosistema? ¿Sí o no? Sí somos. Y somos una parte fundamental del ecosistema. Claro que sí. La definición entonces de ese manejo integrado de plagas, y no me voy a detener acá mucho, pero quiero insistirles en 2 puntos. Número 1, el ecosistema. Está basada en la protección del ecosistema, en la prevención a largo plazo, que mis nietos, sus nietos y tataranietos, sus hijos, tengan un mundo, un ecosistema controlado y adecuado donde vivir. Recuerden que nomás que tenemos un solo planeta, hasta ahorita. Y hace énfasis en la combinación de diferentes técnicas. ¿Quién me puede mencionar una técnica de manejo de plagas? Cualquiera que se les ocurra. En el viñedo.
es una técnica de manejo de plagas. Es una de las técnicas más comunes. Y cuando hacemos el spray, ¿qué utilizamos en el spray? Es algo que llamamos pesticida, ¿verdad? Entonces, es una manera de controlar, pero siempre estamos buscando una manera alternativa de poder controlar estas plagas. En algunos casos lo podemos lograr, en otros casos no. En otros casos tenemos que mantenernos con métodos más convencionales como lo es el spray. Pero en otros casos podemos aliviar un poco la presión del spray cuando, por ejemplo, hacemos una labor de desoje. Sabemos lo que es desoje, ¿verdad? Abrimos un poco el área de la fruta, incrementamos la capacidad de penetración de un producto y entonces podemos utilizar quizás un producto menos dañino para el ecosistema. Es muy importante en esto del manejo integrado de plagas conocer el ciclo de vida de la plaga o de la enfermedad, conocer muy bien cuáles son las condiciones climáticas que lo ayudan a surgir o que lo mantienen bien controlado, cuál es el daño de manera de poder diagnosticar cuál es el problema y poder definir una estrategia de acción. Y precisamente para poder definir o evaluar una estrategia de control. Si hay preguntas en cualquier momento, no hay problema. Como tenemos una muy interesante parte de la charla al final, que va a durar quizás una media hora, etcétera, yo quisiera que me dijeras al cabo de la hora si no he terminado para darle tiempo o bastante tiempo a Mónica. Vamos a aprender a detectar enfermedades virales con el teléfono. Nada más se lo voy a dejar ahí. Bien, y eso cabe precisamente dentro de las alternativas de control. La propuesta de manejo utilizada en el control integrado de plagas, la combinación de alternativas es la clave. Y eso es lo que tenemos que mantenernos acá. No siempre un spray es la mejor opción o va a ser la mejor opción. A lo mejor es el spray combinado con el manejo del desoje. A lo mejor es el spray combinado con una inyección de algún producto. A lo mejor es utilizar una variedad resistente a la enfermedad. Por ejemplo, en caso de un rancho que trabajan, pero los rayan menos porque ellos, el propietario de ahí creo que implementó un sistema de unos alambres rojos que con la temperatura del sol evaporan un olor que le afecta a los insectos para que no se acerquen a la miel. Correcto. Ese es un muy buen ejemplo y eso los ayuda con los mealybugs, con el piojo. Es un sistema muy interesante que esos alambritos rojos emanan una hormona y esa hormona al estar en el ambiente confunde a los insectos machos en este caso y no deja o crea como una nube de feromonas y el insecto no puede encontrar a la hembra, a la consorte para el apareamiento y la reproducción. Es un sistema muy bien concebido en ese sentido y vamos a ver algo de eso. Tenemos entonces que considerar siempre control biológico, el uso de enemigos naturales y de variedades resistentes. El control cultural incluye
Algo que ya les mencioné, manejo del follaje, deshoje, específicamente para el caso de la vid, que es con el que ya estamos familiarizados. Controles mecánicos y físicos, ejemplo, las mallas antipájaros, el uso de trampas, son controles mecánicos. A veces un poco crueles, pero esa es la realidad de la vida, porque es difícil ver un poco los animales pues atrapados en fin, no vamos a elaborar mucho sobre eso. Y por supuesto tenemos la participación del control químico a través del uso de pesticidas, y en este caso se deben usar aquellos pesticidas más selectivos. Quiero decir con esto, un insecticida puede tener un amplio rango de acción. Quiere decir que cualquier plaga o insecto que pongamos en contacto con este insecticida la va a matar. Tanto los insectos buenos como los insectos malos. ¿Cuáles son los insectos buenos? Aquellos insectos que son depredadores naturales de otros insectos que son plagas. Y estos tienen mucho valor en la naturaleza y en la industria en general. Aquellos productos que van directos y solamente afectan el organismo causal de la enfermedad, llámese la plaga o la enfermedad, son aquellos productos más selectivos y por supuesto no afectan a otros miembros del ecosistema. ¿Okay? Seguro que han oído por ahí lo de las abejas. Las abejas son grandes polinizadores que permiten la producción de millones de libras de almendra y otras nueces en el Valle Central de California. La planta de uva no ocupa la polinización cruzada porque se autopoliniza. O sea, para nuestro caso no es tan importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros sí utilizamos algunos insecticidas que llamamos o llaman neonicotinoides, que al ser aplicados en la planta y la planta estar en floración, las abejas pueden, al recolectar el polen, se contaminan y se llevan eso a la colmena y la colmena se va muriendo poco a poco. Hay un gran programa ahorita de protección contra esto, porque el estado de California y en general, pues yo me atrevería a decir en el país en general se está creando una gran conciencia de protección ambiental. Y nosotros tenemos que montarnos en ese tren. Nosotros somos los primeros garantes de la protección del ecosistema, a través del trabajo que hacemos todos los días. Algunos programas de IPM que los quise traer nada más en forma de comentario general. Yo no sé si estas charlas se las van a hacer llegar, pero estas son cosas que quizá ustedes pueden revisar posteriormente, cuando tengan un poquito de tiempo, en fin. Pero tenemos varios aspectos que son muy importantes. Identificación de la plaga, esto es fundamental. Porque si no conocemos al enemigo, no sabemos cómo manejarlo, cómo controlarlo. Monitorear la plaga y la evaluación de daño. Puede ser que la plaga esté presente, pero no esté causando un daño económico o económicamente impactante. Entonces, ¿por qué tenemos que invertir, gastar un dinero en controlar una plaga que sí está haciendo un poquito de daño, pero que no conlleva a ningún impacto ni en la producción ni en la calidad del producto que estamos produciendo? A eso lo llamamos nivel económico o daño económico de la plaga. Lineamientos que para determinar cuándo una actividad de manejo se requiere. Precisamente este es uno de esos lineamientos. ¿Qué tan elevado es el daño de los ácaros o de los mites? ¿Se está viendo en todo el follaje de la planta o es solamente en algunas hojas? Son niveles de
tolerancia que nosotros podemos definir para hacer una aplicación de algún producto o una práctica que lo controle. Me refiero a la enfermedad. Vamos para atrás. Ok. Utilización de herramientas de manejo de forma combinada, biológico, cultural, físico, mecánico y químico. Y evaluación de la efectividad de la práctica de manejo. Esto es muy importante porque tenemos que definir si la práctica que estamos aplicando tiene el efecto deseado y por la cual lo estamos haciendo. Si hacemos una aplicación de un fungicida para la prevención o el control del mildio, por ejemplo, y hacemos la aplicación hoy y la semana próxima vamos al viñedo y vemos la presencia del hongo, quiere decir que la práctica fue inefectiva, no hubo impacto, por varias razones. Quizá porque no hubo buena cobertura, quizá porque no aplicamos suficiente volumen de agua, o quizá porque utilizamos un producto que era inadecuado. De manera que todas esas cosas tenemos que tenerlas en consideración. Una de las cosas que nos ayuda al monitoreo y a la recopilación o recabación de información es lo que llamamos la actividad de inspección o scouting. Estoy seguro que han oído la palabra. Los scouts, la gente, los técnicos, aquellas personas que van al viñedo, recorren el viñedo y detectan situaciones que las reportan a el nivel donde se toman las decisiones. Gente que está caminando buscando situaciones, buscando plagas, o ustedes mismos que están haciendo las labores de desoje, o que están podando, o que están haciendo cualquier otra labor, desaijando, ustedes pueden inmediatamente detectar un problema y reportarlo. Y siendo ustedes las personas que más, a un nivel más detallado, están en el viñedo, su participación es sumamente importante. En este caso en particular, es un ejemplo de lo que nosotros hacemos en Atlas, y es lo que llamamos un informe de inspección. Este es un informe que se levanta durante el transcurso de la temporada. En este ejemplo, los estadios de crecimiento o fenológicos son reportados. Aquí vemos cómo la brotación ocurrió el 15 de marzo, la floración el 17 de mayo, no este año, claro, el envero o el cambio de color el 29 de julio y finalmente la cosecha el 2 de septiembre. Es todo un registro de lo que ocurrió en ese cuadro, en ese viñedo. Y es un registro que se mantiene electrónicamente. Todos ustedes tienen un teléfono celular donde buscan información todos los días, accesan la red, buscan sus contactos. Estamos ahorita en esa era de informática y podemos mantener este tipo de base de datos. A la final, este cuadro, en este año, se detectaron algunos problemitas. En la parte de enfermedades, nada más y nada menos, el técnico o los técnicos detectaron el 10% de red blotch, la mancha roja. ¿Qué pasa si esto no queda en un registro donde la gente lo pueda ver? Se nos olvida. Y vamos al otro año sin tener ninguna idea de lo que nos vamos a ver. En la parte de plagas, de insectos, se detectó la presencia de mealybugs. ¿Qué tipo de mealybugs? Bueno, no importa mucho, es difícil separar el vine mealybug del gray mealybug, del oscuro, del que tiene el rabito más largo, pero los mealybugs
todos transmiten enfermedades. De manera que la sola presencia de estos insectos nos tiene que llevar a nosotros a un nivel de alarma si queremos proteger las viñas. De manera que esto queda registrado y podemos volver a esta información o revisar esta información para las decisiones que hay que tomar en el futuro. Este es uno de los conceptos que yo en mis años de trabajo como viticulturista, como PCA, creo que tiene mucha utilidad. Y es de esas cosas que cuando se quedan aquí nunca se olvidan. Y mucha gente lo llama el triángulo de la enfermedad o de la plaga. Hay 3 condiciones básicas para que se presente la enfermedad. Y volvemos al caso, quiero que se enfoquen, por supuesto, en el caso de la vid. Pero se tienen que dar estas 3 condiciones. Tiene que haber un hospedero. ¿Cuál es el hospedero? La planta de vid. Correcto, sencillito. Tiene que haber un patógeno. Vamos a decir el mildio. ¿Está bien? Ese es el patógeno. Y tiene que haber la colaboración ambiental para que se dé el triángulo sagrado de la enfermedad. Si está el patógeno, pero no está el huésped, no ocurre la enfermedad. Si está el patógeno, está el huésped, pero no hay las condiciones de clima, tampoco se da la enfermedad. O se da a un nivel muy bajo. Entonces tienen que darse las 3 cosas. El huésped en Napa lo tenemos porque es la planta de vid. Pero ¿qué pasa con la planta de vid cuando está dormida? No tiene vegetación nueva, ¿cierto? Entonces cuando no hay vegetación nueva y cuando el medio ambiente puede colaborar y el patógeno a lo mejor ya está allí, no se va a presentar la enfermedad. Y podemos poner otro ejemplo, perdón. Sí. Bien. Ajá, ¿qué ocurre cuando aparece? Voy a volver a poner, a ver si me funciona. A mí me gusta este. ¿Qué ocurre cuando participa otro agente en este proceso? La cosa se complica demasiado. Y vamos a poner el ejemplo de estas enfermedades virales o bacterianas que se valen de un vector, de un transmisor. Tal es el caso de los mosquitos, por ejemplo, en la salud humana. El anófeles transmite la malaria o la fiebre amarilla y nos las transmite a nosotros. Existe el huésped, existe la enfermedad, las condiciones del clima y existe un vector muy efectivo. Muy bien. Se complica demasiado y en vez de tener un triángulo de la enfermedad tenemos la pirámide de la enfermedad. Me gustó mucho conseguir este gráfico porque delinea muy bien la complejidad. No solo tenemos un triángulo, ahora tenemos que lidiar con una pirámide completa. Aquí tenemos un vector activo, tenemos el huésped susceptible, tenemos condiciones de ambiente, pero también tenemos el tiempo y la duración de exposición que tiene el vector cuando agarra la bacteria de algún huésped que haya en el ecosistema. Y también tenemos el tiempo que tuvo ese vector de transmitirle la enfermedad a la planta. Se atraviesa entonces también el ciclo de vida del transmisor,
Pues puede ser que cuando esté muy frío las chicharras no están muy activas, pero mejora el clima y se hacen mucho más activas. Entonces se complica exponencialmente la situación. Y precisamente mientras más información tengamos, mientras más entendamos el ciclo de la plaga y la interacción entre la plaga, el vector y el huésped, vamos a tener más chances de poder manejar la enfermedad o la plaga o el problema. Este es un ejemplito muy sencillo de qué es lo que está pasando en este caso precisamente de un vector. Aquí tenemos una planta infectada, puede ser una planta de uva que está infectada con la bacteria de Pierce o Xylella fastidiosa. Viene la chicharra y se alimenta de la planta, absorbe la savia o el fluido de la planta y adquiere la enfermedad. Aquí vemos cómo están los microbios o los virus o las bacterias de la enfermedad, ya están dentro del tracto digestivo, y cuando este insecto visita a una planta sana, se encarga de transmitir el problema o el microorganismo y resulta en un ciclo vicioso continuo. Algunas palabras sobre plagas invasoras y exóticas. Parte del IPM es prevención. Prevención, prevención. Esta mañana oía a Andrés Napolitano y a otros hablar de las cuarentenas, hablar de problemas de moscas de fruta que están apareciendo, que no se están haciendo un gran problema. En Contra Costa, el condado de Contra Costa establecieron un área de cuarentena porque detectaron una mosca de la fruta oriental que es totalmente nueva. Y se han establecido ya medidas de cuarentena porque cualquier fruta que venga de Contra Costa para Napa tiene que ser revisada, por ponerlo de una manera sencilla. Si esas plagas que son exóticas o enfermedades llegan a una región nueva, las plagas tienen una gran ventaja, no tienen enemigos naturales. Entonces proliferan, si las condiciones del clima son buenas, proliferan de una manera muy rápida. Si las condiciones del clima son buenas, si existen hospederos del patógeno, van a prosperar porque no tienen quien les haga la contra. Aquí podemos mencionar muchas. Una de las que han causado grandísimo daño últimamente, y esto no es en la uva, este es en el sector de la citricultura, es el cílido de la cítrica, que transmite una bacteria que se encarga de prácticamente mata las plantas de los árboles de cítricos en cuestión de años. Este problema, que no lo sentimos nosotros acá, devastó la citricultura del estado de la Florida, el estado del sol, el estado del jugo de naranja. Pues, not anymore, como dicen por ahí, por este problema en particular. Aquí tenemos la polilla europea, una plaga invasora y un gran ejemplo para el área de Napa y para el área de integración cuando los productores quieren realmente unirse. Después lo mencionamos con un poquito más de detalle. Los mealybugs, el vine mealybug, que tiene la capacidad de reproducción mayor de todos, que se adapta muy rápido, que se esconde muy bien, esta es otra plaga importada.
la llamada, el chinche hediondo o maloliente, esa palabra es muy fea, pero bueno, es otro problema de este tipo. Y la, la mosca de, ¿cómo fue que traduje yo esto? Aquí está, la mosca linterna moteada. Dicho sea de paso, nosotros estamos aquí, todo, evidentemente la literatura y se habla inglés, es conveniente que se aprendan los nombres en inglés también, porque se les va a facilitar. Eh, hacer la conexión entre lo que es el nombre en inglés, lo que uno ve, es relativamente sencillo y les va a facilitar un poco el trabajo. Entonces, las plagas invasoras no tienen enemigos en el sitio donde invaden, evidentemente. En la unión está la fuerza. Y este es un ejemplo que quise traer porque aquí en la región de Napa se logró, con el esfuerzo de mucha gente, entre ellas yo sé que estuvo Mónica entre los primeros de la fila y otros más, en establecer lo que se llama el Distrito de Control de Plagas y Enfermedades. Esto es una institución que procura fondos para establecer programas de detección y de monitoreo destinados a parar, prevenir el ingreso de plagas foráneas. Muy importante. Esto, como les digo, procura ese dinero para que esta industria se mantenga por los años y para que todos tengamos un trabajo. Otro ejemplo muy importante aquí es la erradicación de la polilla europea, que ocurrió, comenzó por ahí en el 2010 o algo así. Discúlpame, Mónica, si no tengo la fecha, pero lo bueno es que se erradicó. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene una gran conciencia de que si esta polilla que produce un gusano y el gusano perfora la fruta y está bajo control, fuera de control, ¿para dónde se va la calidad de la fruta del afamado Valle de Napa? Ok. Tipos de plagas. Recuerden, las malezas, los zacates, son plagas. Son plagas porque causan diferentes tipos de daño. Albergan o le dan hospedaje a insectos, a otras enfermedades. Albergan bacterias y viene la chicharrita, se alimenta de la maleza y se la transmite a la planta de uva. En fin, hay muchas cosas. Compite por agua, compite por fertilizantes, compite con ustedes cuando están piscando porque tienen que separar, les hace el trabajo más difícil. Es un problema, son un problema. Hay diferentes maneras alternativas, unas más prácticas que otras, pero la respuesta no está en simplemente la aplicación de herbicidas. En algunos casos es la mejor opción y hay que mantener los herbicidas disponibles para nuestro uso, pero un manejo integrado, de nuevo, es la mejor opción. Por ejemplo, una cosa sencillita, cuando se desarrolla un viñedo nuevo, si estas pequeñas plantitas que estamos reactivando con el riego, no las controlamos en este momento, que es bien fácil hacerlo, vamos a tener un problema de este tipo. Y aquí vamos a gastar 10 veces. ¿Dónde está la razón? Ustedes deciden. Otras plagas, insectos, la filoxera. Ya casi no se habla de filoxera, pero sigue siendo una plaga de grandísima importancia.
Con la filoxera ocurre un caso muy, muy entretenido. La filoxera nació aquí en Norteamérica, en el este. Resulta que viajó para allá, para Europa. Esto es en los años 1800 y tanto. Ahí en Europa no había filoxera, una plaga exótica, invasora para la vitis vinífera de allá de Europa. La vitis vinífera que producimos aquí, que produce el vino bueno. Y llegó la filoxera y empezó a eliminar los viñedos. La gente se volvió loca, empezó a trabajar como loca, la ciencia, los investigadores dieron con una solución que todavía perdura en este momento del siglo XXI. Es un excelente ejemplo de manejo integrado. Es el desarrollo de los patrones o portainjertos resistentes a la filoxera. Y esos patrones o portainjertos, la resistencia a la filoxera, se la dan algunas vides que son autóctonas, nativas de Norteamérica. Arizona, norte de México, Texas, Nuevo México y algunos también del este. ¿Por qué? Porque ahí hay resistencia. Y los geneticistas ligaron, combinaron estos híbridos, los hicieron compatibles con la planta de vid y la viticultura cambió radicalmente desde aquel tiempo hasta ahorita. Porque todos ustedes saben que aquí trabajamos con plantas injertadas. ¿Sí o no? Los nemátodos que no se ven pero que causan mucho daño. Estos son ejemplos. Este es un nemátodo endoparásito, es un nemátodo de agalla o root knot, y los ejemplos, las fotos impresionantes, como ingresan al tejido de las raíces, se acomodan ahí, las hembras empiezan a poner sus huevecillos y generan un ciclo vicioso de la enfermedad y se mantiene en el tiempo y en el espacio, creando grandes problemas en las raíces. ¿Cuál es el problema? Que las raíces tengan estas agallas. ¿Por qué creen ustedes que es un problema? La circulación, la absorción de agua, la absorción de nutrientes, el daño químico y físico que les causa. Van haciendo que la planta decline y se muera eventualmente. Ejemplo de los ácaros o los mites. Otro caso muy interesante, aquí vemos una alta infestación, una alta incidencia y severidad, los huevecillos, y en este caso en particular tenemos gente que nos ayude, insectos que nos ayuden. En este caso es uno de los mites que son predadores. ¿Cómo se dice predator? Se me está olvidando el español. Muchas gracias. Depredadores. Estos son depredadores, no me acuerdo del género, pero es uno de los más importantes y se pueden comprar. Se pueden comprar, se pueden rociar hasta con un dron y se establecen en esos sitios. Claro, en algunos casos el resultado de la práctica es 100%, en otros casos no es tan exitoso, pero una combinación de prácticas, de nuevo, spray, depredadores, ácaros depredadores y una serie de otras prácticas, como por ejemplo evitar que la gente ande recia en las avenidas porque producen mucho polvo. Donde hay polvo, hay mites. Mantener esas prácticas nos ayudan muchísimo al control. Otro tipo de plagas son las bacterias, y aquí es el caso que les mencionaba de la
enfermedad de Pierce y de su vector más importante en California, que es la chicharra de alas cristalinas o el glassy winged sharpshooter. Es un vector fenomenal. Puede volar a grandes distancias, transmite la enfermedad que da gusto. Aquí en esta zona norte se ha detectado, pero está todavía que no acaba de entrar y precisamente tenemos que mantenerlo afuera. Se ha detectado, creo que en el condado de Yolo lo detectaron el año pasado, algo así. El punto está que no lo tenemos aquí en forma significativa. Lo que sí tenemos acá es el compañero que es la chicharra de verde y azul. Mucho más pequeño, como pueden ver. Su rango de vuelo es más pequeño, su capacidad de transmisión es menor. Pero estos insectos que los podemos detectar, monitorear con las trampas que ustedes ven en los viñedos, son muy dañinos y existen maneras precisamente de detectarlos y de monitorearlos para tomar medidas antes que se conviertan en un gran problema. Esta es una foto de la región de Temecula, donde esta plaga se hizo realmente famosa. La enfermedad de Pierce devastó la región vitícola de Temecula y se están recuperando apenas ahorita y sigue habiendo una gran investigación en cómo controlar este problema. Se han hecho grandes avances. Algo curioso, interesante, es la vacuna contra el PD. Este sistema, los que están detrás de esta tecnología, pues dicen que pueden disminuir la incidencia o la severidad de la enfermedad causada por la bacteria. Todavía no está totalmente probado, pero es realmente muy interesante, porque inyectan un organismo, le dicen es como otro virus que es capaz de comerse a la bacteria o de infectarla. Otras maneras también muy efectivas para manejar esto de la enfermedad de Pierce y de otros problemas que pueden surgir, enfermedades, plagas, etcétera, es el desarrollo de variedades resistentes a la enfermedad. El único problemita que nosotros tenemos en California, en Napa, en Sonoma, es que cuando una planta se mejora y se hace resistente utilizando la hibridación entre la vitis vinifera y otras fuentes, ya no la podemos llamar Cabernet Sauvignon ni Chardonnay. Y eso es un problema muy grave desde el punto de vista de mercadeo. Porque todo el mundo, ¿qué es lo que quiere beber la gente? O tomar, o degustar. Cabernet Sauvignon del Valle de Napa. Una vez que ocurran estos cambios muy positivos, este es un híbrido desarrollado por el doctor Andy Walker, ya se jubiló, pero que permite producir esta calidad de uva, donde la presencia y la infestación de la enfermedad de Pierce es muy alta, porque es resistente a la enfermedad. El caso del piojo, yo tengo que decir que yo saqué muchas de estas fotos del IPM, de la página web de la Universidad de California. Y todo el crédito de muchas de estas fotos se le debe a ellos. Hay algunas que son nuestras, pero la mayoría excelentes fotos. Y aquí se está mostrando
En el caso este en particular, que es una foto que hizo muy famosa Ken Dane, no sé si es el autor, pero él la ha presentado mucho. El caso de la avispita, la Anagyrus, que tuvo que traerse del otro lado del mundo para controlar una plaga que también vino del otro lado del mundo. Y puede ser muy efectiva. En este caso en particular, este animalito aquí salió de aquí adentro. O sea que la avispa oviposita pone los huevecillos en el cuerpo de la hembra del mealybug y los huevecillos se desarrollan dentro de ese cuerpo. Imagínense ustedes. Es un parásito. Imagínense que llegara una avispa y le clavara unos huevecillos y al cabo de 2 meses uno está lleno. Es alien. Ok, vamos a movernos más rápido, vamos a ver si esto puede funcionar. No funcionó. Es un video, pero yo no sé cómo activarlo aquí. Vamos a darle. Es nada más para decirles que estas amigas que están acá, las hormigas, son una adoración con los mealybugs, porque le dan comida y es una relación excelente. Así que buscando maneras de eliminar estas hormigas, se han hecho muy buenos esfuerzos. Estas fotografías las tomé de la presentación que hizo el doctor David Haviland ahora en la reunión de CAPCA de Rino, donde él estaba presentando estas alternativas para el control de las hormigas. Estos son los hidrogeles, que yo sé que Mónica sabe mucho de esto y los han preparado aquí también, y la manera como los estaban distribuyendo. Y es un método muy efectivo para el control de las hormigas en viñedos que son convencionales. Una de las grandes cosas que tiene esto es que la cantidad de ingrediente activo que utilizan es mínima, muy 400 veces por debajo de los límites que van a imponer. Vamos a meterle un poquito de velocidad a esto. Esta es una manera muy inteligente de combatir la plaga de los mealybugs. Estas son dispensadores de feromonas que crean una nube de feromonas y confunden totalmente el apareamiento de este insecto. El caso del mildew, bueno, ¿para qué les digo? Una de las cosas más, de los problemas que tenemos que manejar aquí, entender el ciclo del mildew, como les digo, es fundamental. Y el problema es que para el caso del mildew tenemos que estar bien claros de cuáles son las condiciones ambientales y tenemos que seguir lo que hemos llamado el riesgo, el nivel de riesgo del mildew. Este es un viñedo que está en el área de los carneros. Y este es un viñedo que está en el área del pie de monte de aquí de Napa. El riesgo de mildew, de acuerdo con el Mildew Index, es mucho menor acá. De manera que podemos potencialmente utilizar productos menos impactantes y podemos distanciar un poquito más las aplicaciones. Y esta parte de acá es un medidor de densidad de esporas, que son las tecnologías que se están usando cada vez más. A mí se me está acabando el tiempo. Se me acabó. Y quiero mencionar nada más esto, porque me encantó ver este gráfico para que se acuerden. Cómo las plagas desarrollan resistencia a los pesticidas. Cuando aplicamos un pesticida, hay algunas plagas que se salvan y esas plagas se siguen reproduciendo o enfermedades y cuando menos percatamos
tenemos una población de animalitos o de enfermedad que los pesticidas se ríen de ellos. Bueno, ya nos vamos. Aquí entra Mónica. Buenas tardes a todos. Yo soy Mónica, como les dijeron, soy consultora de viticultura aquí en Napa. Trabajo con la Universidad de California realizando proyectos, investigaciones en el viñedo y también oportunidades educacionales como estas. Ok, entonces hoy vamos a hablar de un proyecto muy particular, muy específico que estoy desarrollando y se trata de la uso de la inteligencia artificial para el manejo de plagas causadas por virus. Como Francisco nos dijo, hay varias plagas. 2 plagas causadas por virus son Grapevine Leaf Roll Disease o hoja enrollada, porque la hoja de las plantas infectadas enrolla, y también tenemos la mancha roja o lo que llamamos en inglés red blotch. ¿Tienen conocimiento de estas enfermedades? ¿Sí? ¿No? ¿Poquito? ¿Mucho? Mucho. Oh, lastimosamente. Estas enfermedades causan daño principalmente porque disminuyen la calidad de la fruta, pero se lo hacen porque están afectando la salud de la planta. Como sabemos, las plantas producen azúcar. ¿Y dónde producen azúcar? En las hojas, ¿no? Con fotosíntesis. Y este azúcar es la energía que la planta usa para crecer. Entonces, esta energía o estos azúcares producidas en la hoja tienen que mover de la hoja a las hojas nuevas, tienen que mover al tronco, tienen que mover al fruto porque tienen que madurar el fruto, y también se mueven a las raíces porque las raíces también usan esta energía para crecer. Y los virus dejan que la planta no produce bien los azúcares, y también que los azúcares producidas no se muevan de la hoja a las otras partes de la planta. Entonces se quedan en la hoja y entonces se queda el fruto sin azúcar y entonces se queda y no se madura bien. Ese es el problema con estas 2 enfermedades. Y lastimosamente no se puede curar estas enfermedades. Ya las plantas infectadas no se puede quitar la infección, no se puede aplicar pesticidas, no se puede hacer control biológico, nada de eso. Entonces, ya infectadas, la única cosa que puede hacer es sacar las plantas del viñedo. Entonces, para sacarlo, primero tenemos que identificar cuáles son las plantas infectadas. Y eso se los hacemos porque ya las plantas infectadas a cierta época del año, las hojas se ponen rojas. Y esta roja es para proteger a las hojas, porque ya como no están funcionando bien, entonces necesita protección del sol. Entonces se ponen rojas para protegerse, pero a la vez están dañados. Entonces tenemos que reconocer cuáles son los síntomas del virus. Hay que marcar cada planta que está infectada o que tiene síntomas con cinta o a veces con pintura. Y al fin del año o durante el invierno hay que sacar estas plantas del viñedo. Y todas estas plantas que ven, el montón de plantas que ven aquí, son infectadas con red blotch. Lástima. Ok. Y la cosa que es más difícil y que requiere mucha atención, requiere mucha práctica, es
saber cómo es la apariencia del virus en las hojas, porque ya, como ya les dije, las hojas se ponen rojas, pero el problema es que, bueno, tenemos variedades blancas, ¿no? Entonces, el Chardonnay no se pone roja, el Sauvignon Blanc tampoco se pone roja. Entonces tenemos problemas con las variedades blancas. También tenemos problemas porque el ácaro, como nos habló Francisco, también causa que la hoja se pone roja. Aquí como se ve el ácaro. Y también la falta de nutrientes. Entonces, si la vid no tiene suficiente potasio o le falta magnesio, también la hoja se puede poner roja. Entonces, tenemos que conocer nosotros cuál es y el por qué la hoja se pone roja. Entonces, eso es una cosa que tenemos que aprender con la práctica. Pero lo que estamos haciendo es usando la inteligencia artificial para ayudarnos a reconocer los síntomas del virus en las hojas y ya sabiendo si están infectadas o no, podemos tomar las decisiones necesarias para manejar el viñedo y la enfermedad. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la inteligencia artificial que estamos usando está basada en nuestra manera de aprender. ¿Quiénes tienen hijos? Y los chiquillos, ¿cómo aprendan? Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces ya los chiquillos tienen a sus padres, tienen a sus abuelos, tienen a sus hermanos mayores, a sus tíos, que le dicen, bueno, esta es un árbol, esta es una flor, esta es una mesa, esta es una silla. Y después de mucho tiempo y mucha edad, entonces uno se puede reconocer. Sí, esta es una flor, esta también, aunque tiene forma diferente, también es una flor. Esta también es una flor. Igual nosotros cuando tenemos que reconocer cuáles son las viñas que están infectadas o saludables. Es la práctica y verlas muchas veces en el viñedo. Lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, en vez de la mente de nosotros, tenemos una computadora. Y en vez de los ojos, que nuestros ojos nos están diciendo lo que estamos viendo, ¿no? Están capturando las imágenes. Entonces, en vez de ojos, porque las computadoras no tienen hojas, ¿no? Ojos, ¿no? Entonces, estamos usando las fotos que hemos tomado de las plantas infectadas con virus. Tenemos como 5,000 fotos. Y tiene, algunas de las fotos son red blotch, otras son daño de topos, o un daño físico que tiene una restricción en el tronco o en la caña, otras fotos que son de plantas saludables, que no tienen síntomas, que no están infectadas. Lo que hacemos con estas fotos es presentarlas a la computadora a partir de un modelo o una red en la computadora. Y es como enseñar a la computadora distinguir los síntomas diferentes. Es decir, la computadora ahora nos puede decir si una planta tiene síntomas de red blotch, si tiene síntomas de leaf roll o si es saludable. ¿Y cómo hacemos esto? El modelo que está en la computadora funciona a partir de un app que está en nuestro teléfono o está, como vamos a ver hoy, en los iPads o las tabletas que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, les estoy enseñando, pero después van a tener los iPads y entonces vamos a tener una práctica después. Lo primero que tiene que hacer es abrir el app y toca o oprima Start o para comenzar. Y después sacar las imágenes de la vid. En nuestro caso hoy, como no estamos en el viñedo, vamos a hacerlo aquí con unas fotos que hemos imprimido. Y después, imprimiendo o empujando Stop y
te da el resultado. En ese caso, la vid no tiene síntomas y el nivel de seguridad era 78%. Y aquí está mi compañera Sarah, que no sé, ahí está. Es como usamos el app en el viñedo. Notan que está capturando toda la planta, como más o menos lentamente, de varias distancias, cerca a la planta, distante, para darle al app la oportunidad de ver la planta para dar el resultado. Y aquí tenemos ejemplos de cómo se ve la pantalla del teléfono de Sarah mientras está usando el app. Y aquí te dice que está capturando y te dice, bueno, aquí red blotch y otra está y ya cerrando el app, 85% que es red blotch. Otro ejemplo, ahí está capturando, cerca, moviendo de una hoja a otra para capturar toda la planta. Stop, cifro, 81%. Y la última está capturando. Y no está infectada con 78%. Y para mejorar la exactitud del resultado, tenemos que evitar que la cámara esté soleada. Porque nosotros viendo en el sol no podemos ver bien, ¿verdad? Entonces igual la cámara tampoco puede ver bien. También se puede mejorar la exactitud si no tiene mucha sombra en la vid. Porque en la sombra tampoco se puede ver muy bien los síntomas en las hojas. Hemos usado este app este año y el año pasado. El año pasado visitamos 8 viñedos y usamos el app con 180 plantas y llegamos a una exactitud de 88% con red blotch y el 87% con leaf roll. Y como estamos diciendo, es como tener un experto en el bolsillo. Es decir, si usted está en el viñedo, está viendo una planta que parece que tiene un problema, se puede sacar el app, capturar y te puede decir, bueno, es red blotch. Y tú dices, sí, es lo que yo pensaba también. Ok. Esta era una presentación muy corta porque tenemos una práctica. Tenemos un iPad en cada mesa y tenemos fotos de varias plantas y ustedes van a hacer una práctica, van a sacar las fotos de los sobres y ponerlas en la mesa. Van a tener, como hay solo un iPad en cada mesa, van a tener que trabajar en grupos. ¿Se pueden? Así se pueden. Sí. ¿Qué puede ver esa notificación? Nada más leaf roll, sí. Todavía no. Porque por cada cosa necesitamos como 2,000 fotos. Entonces no tenemos suficientes fotos de ácaros para que te pueda decir si es ácaro o no. Entonces,
No, si es deficiente, te va a decir otra. Porque tenemos Leafro, tenemos Red Blanch, tenemos saludable y otra roja. Y otra roja te va a decir de nutrientes, de ácaros, de todo esto. Ok. Hay varios que nos han preguntado si pueden ir al App Store para download la aplicación. No está disponible en el App Store porque es una versión que todavía estamos trabajando. Entonces, si su compañía tiene Tuli, si tiene la otra aplicación de Tuli, puede pedirle a los jefes que le dan permiso para tener esta aplicación, pero no está disponible al público todavía, porque estamos trabajando en esto todavía. Esperamos que para el próximo año que pueda que sea disponible al público, pero para ahora no lo es. Es por eso que tuvimos que traer a los iPads para tenerlo para ustedes, para usar. Pero si tienen interés en esta aplicación, yo voy a regresar, yo y Sara vamos a regresar a Tuli y decirles que lo queremos en público para que podamos usarlo. Entonces, ¿tengo apoyo para esto? ¡Wow! Ok, gracias. Muchas gracias por su atención.